no me tocaba dar la clase, era el hermano Israel, pero me llamó por la tarde, gloria a Dios, está parece que con lo que dio en un momento dado la iglesia, con vómito, gloria a Dios, aleluya, y quebrantado, y aunque desde ayer estaba sintiéndose así, pero pensaba que podía venir a la iglesia hoy, pero ya cuando se dio cuenta que no iba a poder ser, entonces ya me se excusó, gloria a Dios. Así que oremos por mi hermano Israel, alabado sea el Señor. Y hacía tiempo que tenía en mente pues traer un estudio acerca del día de reposo o el día del sábado, pues ya que se escuchan tantas cosas, gloria a Dios, aleluya. Y como dice el título, el día de reposo, debemos guardar el sábado. Entonces, otra pregunta, ¿qué dice la Biblia desde Génesis a Apocalipsis? Una cosa es lo que se pueda decir y otra cosa es lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cualquier interpretación que podamos dar, gloria a Dios, en este caso, a este tema, no puede nada de la conclusión que podemos llegar, nada puede chocar contra ningún verso desde Génesis a Apocalipsis. Si choca, si lo que vamos a establecer choca con algo desde Génesis a Apocalipsis, pues entonces ese pensamiento o esa enseñanza se tiene que tirar a la basura, porque la Biblia no puede ¿qué? Contradecirse, ¿ves? Ni tampoco puede existir esas áreas grises, gloria a Dios, aleluya. Y lo que la Biblia dice, pues eso vamos a hablar, y lo que la Biblia no dice, pues no podemos ¿qué? Hablar de eso, ¿verdad? Y lo que la Biblia no puede contestar, pues no podemos inventarlo, ¿verdad? Deuteronomio, siempre yo me baso en Deuteronomio 22, donde dice que las cosas secretas pertenecen solamente a Jehová. Y solamente las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, si el Señor no le plugo revelar algo, pues es porque lo quiso. Entonces no podemos inventarlo, ¿verdad? Pero estoy seguro que lo que vamos a hablar hay más que suficientes evidencias bíblicas, ¿verdad? Y vuelvo y digo, quizá hoy van a escuchar cosas que nunca han escuchado. Y como siempre digo, usted llévelo y páselo porque pero el filtro, ¿verdad? Espérate, el pastor está diciendo algo que yo nunca había escuchado. Pues eso lo tengo que pasar porque por el filtro para ver si está ahí. Y si es la interpretación que la Biblia determina. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros escuchamos lo que otros dicen y eso es lo que nosotros decimos sin ir a la palabra. Entonces, como otros los dicen y como es el pensamiento del momento, pues yo voy a seguir con ese pensamiento. Pero hay que ir a la palabra para ver si ese pensamiento está conforme a la palabra. ¿Amén? Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a usar como base para lo que vamos a estudiar hoy, gloria a Dios, es lo que nos dice en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Amén.
Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, porque si vamos a hablar del sábado, pues tenemos que comenzar ¿de dónde? Desde Génesis, donde fue establecido, ¿verdad? Y tenemos que entender y conocer cuál es la mentalidad de Dios, no la del hombre, la de Dios. Si hay suficiente evidencia de lo que Él dijo, porque yo no conozco la mente de Dios, yo no me puedo meter dentro de la mente de Dios. Solamente quien se puede meter, que dice la Biblia que se mete dentro de la mente de Dios, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros, pues nos revela, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no necesitamos meternos dentro de la mente de Dios, porque lo que estaba dentro de su mente está plasmado en la palabra. Gloria a Dios. Y alguien que me lea Génesis 2 del 1 al 3. Amén. Ajá, amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Para poder entender el capítulo 2 tenemos que conocer el capítulo 1, donde dice que en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Y después comienza a desglosar, ¿verdad? Lo que Él hizo cada día. Y termina diciendo, y fue la tarde y la mañana el primer día, o fue la tarde y la mañana el segundo día, o fue la tarde y la mañana el tercer día, y sucesivamente, ¿verdad? Ya podemos ubicarnos en el momento donde ya Dios creó todo. Los cielos, la tierra, los animales, el hombre, la mujer, gloria a Dios. Y creó, pues, todo. Gloria a Dios. Bendiga mucho. Entonces, después que Dios creó todo, pues entonces caemos en el capítulo 2, verso 1, donde dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En otras palabras, todo. Lo que Dios determinó que iba a crear, lo creó. Y dice el verso 2, y acabó Dios en el día, ¿cuál? Séptimo. O sea que Él acabó su obra en el día séptimo. Pueden existir preguntas, bendiga mucho. Pueden existir preguntas que no es parte de la clase de hoy. Eso lo podemos tocar en otro momento dado. Pero alguien podrá preguntarse, ¿y esos 7 días fueron literales o no fueron literales? ¿Fueron de 24 horas o no fueron de 24 horas? Bueno, eso tiene contestación, pero eso para otro momento dado. En este momento, pues, vamos simplemente a suscribirnos a que dice la Biblia que en el séptimo día Él terminó la obra. Y dice el verso 2, y reposó el día séptimo. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? Como que empezaron como que con fuerza. Pues dice que reposó, ¿verdad? Dice, y por lo cual lo he repetido 3 veces, es porque yo quiero que ustedes entiendan lo que Dios hizo ese séptimo día. Reposó. No hizo nada más. Reposó.
Ahora mi pregunta es, ¿Dios se cansa? Dios se cansa. O sea, yo me imagino que cuando... Me imagino Dios diciendo, cuando Dios... Y dijo Dios, sea la luz para la luz. Sea la luz. Eso me costó. O sea, que a lo que quiero llegar es que quizás nosotros podemos decir, bueno, Él es Dios, Él no se cansa. ¿Pero por qué reposo? Pues significa que tiene que haber un ¿qué? Un propósito, porque Dios no hace nada sin ¿qué? Sin un propósito. Entonces, al Él reposar, no porque Él estaba fatigado o tenía asma, reposó con un propósito porque quería traer una enseñanza en el futuro. O sea, había un propósito. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué Dios reposó? ¿Y cuál fue la enseñanza que Él quiso traer? Si es que había una enseñanza. ¿Verdad? Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el verso 3, bien importante, dice, y bendijo Dios, no lo que creo. ¿Qué dice que bendijo? Día séptimo. ¿Ah? El día séptimo. Claro, en el capítulo 1 pues vemos que Dios no tuvo que decir bendigo el día bendigo, porque dice la Biblia que todo lo que creó bueno. Y se sobreentiende que dentro de eso está la bendición de Dios. Pero estoy hablando de aquí, del capítulo 2, en particular el verso 3. Que lo que bendijo fue el día séptimo. Pero no tan solamente lo bendijo, sino que hizo también con ese día. Lo santificó. ¿Y qué significa santificar o santidad? Separar. O sea que el séptimo día, no tan solamente Dios lo bendijo, sino lo separó. ¿Amén? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, pues ya mismo vengo con él. Amén. Muy bien. Y dice que lo bendijo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, lo bendijo, lo santificó. ¿Y por qué Dios tuvo que santificar ese día? Porque Él es ¿qué? Santo. Él está ¿qué? Separado de todos los dioses que los hombres pueden imaginar, se pueden crear. Él está separado de todos ellos. Por eso es que el pueblo tiene que estar separado de qué. Porque como dice la Biblia, sé santos, porque ¿qué? Porque yo soy santo. Entonces todo lo mío tiene que ser santificado. Y por lo tanto, como yo decidí descansar en ese séptimo día tiene que ser separado. ¿Ven? Siguen conmigo, que ya mismo voy a... Gloria a Dios. Como dije ahorita, la interpretación que se le puede dar a un texto, a un capítulo o una porción de la Sagrada Escritura no puede contradecir nada desde Génesis hasta Apocalipsis.
Porque en el momento que yo pueda establecer algo y choque con algo, un verso de la Biblia, pues ese pensamiento, esa enseñanza, hay que echarlo a la basura, no sirve, porque no puede chocar con nada. Seguimos. Primera de Tesalonicenses 5:21 nos dice que debemos examinarlo todo y ¿qué? Y retener lo bueno. La iglesia tiene que tener la suficiente sabiduría de poder examinar las cosas, no escandalizarse con las cosas, sino mirar si dentro de eso hay algo, una enseñanza que yo puedo sacar, y entonces retener eso y lo demás que desecharlo. Cuando la iglesia tiene sabiduría de parte de Dios, pues puede hacer esto. Esto yo no se lo recomiendo a todo el mundo, porque hay gente nueva en el Evangelio que todavía no tienen la suficiente sabiduría en la palabra para leer algo y poder rechazar lo que es antibíblico y retener lo otro. Hay personas que no pueden, personas cristianas que no pueden atender a una persona de los testigos de Jehová. No tienen esa capacidad de sentarse con ellos y de contrarrestar todo lo que ellos dicen. Esa persona, hasta que no estén bien preparados, la palabra no debe. Pero si ya uno conoce la palabra, sabe dónde está parado, sabe quién ha caído, pues entonces, ¿verdad? Ellos son almas de salvación. Y la Biblia dice que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Una vez yo estaba, fui a casa de una familia en Puerto Rico. Entonces pues me dijo en un trabajo que tenía y tenía que semanalmente ir allá, mensual, fui y me dijo: varón, yo le doy gracias al Señor porque yo no puedo ir mucho a la iglesia, pero estoy recibiendo la enseñanza. Vienen todos los jueves a mi casa y me dan la clase. Y yo, oh, qué bueno, el pastor y los hermanos de la iglesia, no, los testigos de Jehová. Mira, hermano, no haga eso. No, mejor llame a su pastor y diga que envíe a alguien de la iglesia y que le dé la clase. Pues ya estaba casi convencido. ¿Ves? Y la Biblia dice que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Gloria a Dios. ¿Ves? Entonces, hoy en día muchos cristianos quieren ser judíos y quieren hacer todo lo que ellos hacen y quieren practicar pues los ritos de los judíos, hasta se cambian los nombres, ¿verdad? Para nombres de la Biblia. Alguien una vez me dijo: ¿usted quiere saber cuál es su nombre judío? Y yo: no. No, gracias. Yo tengo un nombre gentil. Nombre Nelson. Dice: pero no quiere saber, ¿verdad? Y yo: no. Me dice: pero te lo voy a decir como quiera, Moisés. Y yo: no le llego a los tobillos. Gloria. Yo me quedo con Nelson. Gloria a Dios. Entonces, hay gente que piensan que nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Hay personas que piensan que debido a que el pueblo de Israel abandonó al Señor, le negó, que Dios los desechó a ellos
y nos hizo a nosotros los gentiles, ¿verdad?, un pueblo judío espiritual. Y eso es antibíblico. Gloria a Dios, aleluya. Es tanto así que el apóstol Pablo nos dice que los rudimentos de la ley, de ahí nos sacó Dios. Él le decía a los gentiles: ¿por qué ustedes quieren ser judíos si de ahí los sacó el Señor? Y por otro lado, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que no todos los judíos son israelitas, ¿verdad? Ni todo israelita es judío. Y también el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, maldito aquel que dice ser judío no lo es. Y también Juan, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, dice, ¿verdad?, maldito aquel que se dice ser judío y no lo es. O sea que hay una maldición para aquellas personas que siendo gentiles quieren ser judíos. Si el Señor hubiese querido que yo fuese judío, me hubiese hecho judío. O quizás mi nombre apareciera dentro del listado de los judíos de las 10 tribus que están perdidas. Gloria a Dios. Pero no fue así. Nací de unos padres puertorriqueños. Que puede ser que yo sea más español, porque mi abuela nació en las Islas Canarias, y por ahí, que soy judío, ni tampoco busco a ver si soy judío o no. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay quienes le llaman la atención a esas cosas. Pero tenemos que entender que la Biblia dice que maldito el que dice ser y no lo es, porque está mintiendo. Está mintiendo. Entonces, como dije, el apóstol Pablo habla de que los rudimentos de la ley. Para entender eso, ¿qué significa rudimento? Pues rudimento es un elemento primitivo, algo comenzando en formación, o un principio básico basado en conocimiento muy sencillo. En nuestro lenguaje hace referencia a un embrión. O sea, ¿qué es un rudimento? Un embrión. Cuando uno es concebido en el vientre de la madre, mide 6'5". Mide 4'3". ¿Verdad que no? Es un embrión, una cosa que es un feto, que quizás una cosa así, ¿verdad? Pero eso va qué? Creciendo hasta que llegue a la persona que tiene la dicha de 6 pies, ¿verdad? O más. Pero en nuestro lenguaje hace referencia a un embrión o estado inicial primordial. En el ámbito científico se considera rudimento aquello que no está desarrollado o está imperfectamente desarrollado. En el ámbito filosófico es considerado como los estudios primarios. O sea, cuando un nene tiene 5 años, ya lo envían a la universidad, ¿verdad que no? Empieza un proceso, ¿verdad? Donde empieza a bregar con los colores, con los cuadritos, y pasa al primer grado, al segundo grado, y cada grado le van enseñando qué, ¿verdad? Y va adquiriendo cada año más conocimiento. Pues, rudimento es los estudios primarios. Cuando uno está comenzando a escribir las letras, todavía no sabe escribir bien su nombre, está comenzando a aprender a leer, gloria a Dios. Eso es rudimento, ¿verdad?
En la cocina se considera rudimento todos los elementos o ingredientes que se van a integrar para obtener una rica comida. Yo no puedo sacar arroz de la sal, ¿verdad? Pero para que sepa bueno, yo necesito varios ingredientes junto al arroz para que salga algo bueno, ¿verdad? Entonces, en las Escrituras, la palabra en el griego es tosei ostokeion. Y rudimento, elemento, es una palabra griega que hace referencia a los elementos o procesos primarios o prácticas iniciales que son necesarios para el inicio de la vida espiritual de todo hijo de Dios. O sea que la palabra rudimento, bendiga mucho, la palabra rudimento está hablando del comienzo, de lo poco, del poco conocimiento. Y cuando el apóstol Pablo dice que de los rudimentos de la ley nos sacó Dios, pues está hablando de ese conocimiento simple, de ese conocimiento poco. De ahí nos sacó el Señor. En otras palabras, nosotros no nos podemos quedar en un conocimiento superficial o pequeño en lo que está escrito en la Biblia. ¿Eh? Entonces, vamos a Gálatas del verso 10 al 14. Y nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, estamos hablando de la ley ahora, no de la gracia, la ley, lo que dice el verso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, el apóstol está diciendo, no está diciendo que los judíos, está hablando de los gentiles. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Eso es importante. Fíjense lo que está diciendo hasta ahí. Hasta ahí está diciendo, en palabras sencillas, el que vive por la ley, el gentil, el miembro de la iglesia, que viva por la ley, será juzgado por la ley. Eso lo dice la Biblia. O sea, si yo no quiero vivir bajo la gracia, si yo quiero vivir bajo la ley, eso dice, está bien. Pero acuérdate que entonces yo te voy a juzgar por la ley. Y dice, vuelvo repito, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe, no por la ley, por la fe. Entonces la Biblia dice que si yo, en cuanto a toda la ley, yo no cumplo con una jota ni una tilde de esa ley, entonces Dios me va a juzgar a mí porque no cumplí con la ley. Y sigue diciendo, Gálatas 3, en adelante, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para eso Cristo murió en la cruz, para sacarnos la maldición de poder. Pero hay gente que quiere vivir bajo aquí. Pero Dios dice, está bien, pero te voy a buscar. Después no te quejes, después no llores, después no grites, porque te voy a buscar bajo la ley. Y dice que los que guardan el día del Sabbat, o del Shabbat, o del sábado, dicen que ese día es para sacarlo con el propósito de adorar a Dios en el templo, ¿verdad que sí? O sea, según lo que se enseña, pregunto yo, ¿qué es lo que se enseña con relación al sábado? Que ese día yo debo de pasarlo ¿dónde? En el templo, ¿no? Eso es lo que dicen. Que el que no guarda el sábado y que el sábado sea para Dios y que yo lo pase en la iglesia adorando a Dios, es como nosotros hacemos lo mismo. ¿Ah? Ellos enseñan que los que no guardan el sábado o ir a la iglesia ese día no entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, que esas personas que no guardan el Shabbat no son salvos, sino están destinados a una eterna condenación. Eso es que muchas veces la gente nos critican a nosotros, no guardamos el sábado, que si esto y lo otro, que si nosotros no vamos a perder. Y nosotros pues le decimos que si no guardan el domingo se van a perder. Y hay una controversia, hermano. Porque lo más grande que tiene el Evangelio, hecho por los hombres, es que todo es una controversia. Para todo hay una controversia dentro del Evangelio. No porque las controversias están aquí, en la Biblia, es porque el hombre la ha establecido. Gloria a Dios. Pero lo que yo quiero que ustedes vayan analizando, y si alguien piensa de otra forma, pues puede levantar la mano. ¿Para qué la gente dice que hay que guardar el sábado? ¿Cuál es el propósito? Porque hay que partir de ahí. O sea, si yo voy a guardar el sábado, yo tengo que saber por qué. Santificarlo, ¿verdad? Para Dios. Eso es lo que dice. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿El sábado fue creado con el propósito de adorar a Dios en un templo? No. Vamos a partir de esa premisa, de esa pregunta. Y fíjense quién está haciendo la pregunta, un pastor. Un pastor. Dios creó el sábado con el propósito de que nosotros fuésemos al templo a adorar. Esa es la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse, los que guardan el sábado y los que no guardan el sábado. Algo así. Nos unimos, ¿verdad? Y adoramos a Dios. O fue creado con la intención de que el pueblo descansara, como Dios descansó después de 6 días de trabajo. Si vamos a guardar el sábado, ¿es para ir para la iglesia? ¿O es para descansar? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y tenemos que buscar la contestación en la Biblia, no en libros, en la Biblia. Y aquí es donde tenemos que comenzar a conocer la mentalidad de Dios a través de su palabra.
Si es que creemos que esto es que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Como que ya la gente está diciendo, como que esto está cogiendo otro giro. Vamos a ver. El día Sabbat, el sábado, nunca fue creado para que la congregación del pueblo de Israel se congregara en el tabernáculo para adorar a Dios. La intención fue para reposar. Estoy seguro que hay gente que está diciendo, yo nunca he escuchado eso. Bueno, usted no recibe nada de lo que yo diga hasta que no se pruebe por la palabra. ¿Ven? Vamos a definir la palabra reposo. ¿Qué es reposar? Reposar es, número uno, parar en el trabajo o en otra actividad para recuperar fuerza. Dios se detuvo de la creación, ¿verdad que sí? Y dejó de hacer la obra, ¿no? Vamos a reposar cuando terminemos este trabajo. Y cuando uno termina de hacer el trabajo, se supone que uno descanse. ¿Verdad? Una palabra que muchos de nosotros los cristianos, me incluyo, no sabemos que esa palabra existe. Cuando yo la leía, yo nunca he visto esa palabra. Porque lo menos que hacemos es descansar. Si es una mujer en la casa, barriendo, maquillando, fregando, y cuando terminó y todavía queda una hora de luz, pues tengo que hacer algo. Vuelve y mapea, vuelve y barre. Entonces, yo he aprendido en una forma dura, o sea, a cantazo. Yo he aprendido, y se lo voy a dar como un secreto, yo he aprendido que el trabajo fue creado para nunca acabarse. Y lo que usted no puede terminar hoy, mañana será otro día. Y usted pudo barrer hoy, y si tiene niños, al otro día, 5 minutos. A los 5 minutos, amén. O sea, siempre va a haber trabajo. El trabajo, usted nunca va a poder decir, fíjate, terminé este trabajo. Voy a descansar 2 semanas de él. O 3 semanas. Siempre el trabajo, aunque usted esté de vacaciones de su trabajo secular, si el trabajo en el hogar no se detiene. ¿Verdad? Número 2, dormir durante un corto de tiempo. Se ha echado un rato a reposar. Número 3, permanecer en quietud y paz y sin alteración. Una persona o una cosa, el médico cree que debe reposar en un balneario. Un ejemplo, ¿verdad? El médico tú estás demasiado estésico o estésica. ¿Por qué tú no te vas con una vacación? ¿Verdad? Pero ya ustedes tienen, ¿verdad? Pues la definición de reposar, quietud, detenerse, no hacer nada. Porque en ese descanso, en ese reposo, entonces usted va a estar recobrando las fuerzas, tanto física, mental, espiritual. Aquí más la parte de Dios. ¿Ah? Por eso es que cuando, después que el Señor creó todo, el hombre, pues dice que Él descansó. Ahora,
No existe un solo versículo en la Biblia que hable, que sostenga o que apoye que el sábado fue creado para reunirnos en algún lugar para adorar a Dios. Al contrario, Dios lo estableció para el descanso, reposo. Lo estableció así en el principio, donde leímos Génesis 2. ¿Ah? 1 al 3. Cualquier otro propósito distorsiona el plan divino del sábado, de lo que Dios creó. Dicho todo eso, ahora yo tengo que probarlo con la palabra. Yo le estoy estableciendo una cosa y ahora yo tengo que probarlo con la palabra. Descansar, por lo tanto, no importa la forma que usted descanse. Pero la pregunta es, ¿nosotros debemos guardar el sábado? Es la pregunta de la clase. Vamos a ir, antes de que alguien diga sí o no, vamos a seguir. Éxodo 16:30. ¿Qué dice? Lo pueden leer desde ahí. ¿Qué dice? Así el pueblo reposó el séptimo día. Ok. Éxodo 31:16. Miren lo que dice. Guardarán pues el día de reposo los gentiles. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Me detengo ahí. Dice, celebrándolo por sus generaciones, por pacto. ¿Y qué significa pacto perpetuo? Para siempre. Aún en el milenio y en el estado eterno, ellos tienen que hacerlo. Porque es pacto perpetuo. No tiene fin. Pero mira cómo dice, guardarán pues el día de reposo los hijos. Dice, vamos a entender eso. Dios es un Dios de pactos, y en especial con el pueblo de Israel. Dios ha hecho unos cuantos pactos. Ya nosotros hablamos de los tipos de pactos, condicional o no condicional, pero Dios hizo pacto con el pueblo de Israel. Está el pacto está el pacto abrámico, está el pacto davídico, el palestino, está el nuevo pacto. Dios con el pueblo de Israel ha hecho mucho pacto. Y para que nos empecemos a conocer la mentalidad de Dios, en Génesis capítulo 17, vengan conmigo a Génesis capítulo 17. En el capítulo 17 Dios les promete, ¿verdad? Comenzando del capítulo 15, Dios le promete a Abraham un hijo. Entonces, en el capítulo 17, voy a leer, dice, verso 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo,
he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre con gente. Ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Hasta ahí? ¿Estamos entendiendo, verdad? Muy bien. Verso 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Entonces, verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo. Vuelve la palabra ¿qué? Pacto perpetuo. O sea, que este pacto que Dios está haciendo con Abraham es un pacto perpetuo. No lo pueden dejar de hacer. Y dice, por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hasta aquí, Dios hizo un pacto con Abraham. Y ese pacto, esa parte del pacto, Abraham no tenía nada que hacer. Era Dios. Porque Dios es bueno. Pero mira el verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, ahora tú tienes que hacer un pacto conmigo. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y Dios dice, y eso será para que yo lo vea. De la misma forma, cuando Dios destruyó a la tierra con lluvia, con agua, Dios prometió que jamás iba a hacerlo. ¿Y qué puso por pacto? ¿Qué puso por señal? El arco iris. ¿Y cuándo es que sale el arco iris? Cuando llueve. Porque eso es una señal para Dios de que Él jamás volverá a destruir al mundo con agua. Ahora va a ser peor. Ahora va a ser con fuego y azufre. Gloria a Dios. O sea, que Dios siempre ha hecho pactos. Y con Abraham le dijo, yo te prometí que tú vas a ser un padre de muchedumbre. Y en ese pacto que yo estoy haciendo contigo, tú tienes que circuncidarte, y todos los varones de Israel al 8º día de haber nacido. Y esto será perpetuamente. Por eso es que nosotros podemos entender, y cuando Dios hace pacto, es algo serio. Es tanto así, que en el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés, le dice que él salga, ¿a qué? A libertar a su pueblo, ¿verdad que sí? Entonces,
Dios le dice, tú vas a ir y tú le vas a decir que yo te envié. Y Moisés le dijo, pero, ¿cuál es tu nombre? Dame un nombre para yo decirle. Y el Señor le respondió, ¿verdad? Tú le vas a decir que yo soy el que soy, te envió. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios le dice eso a Moisés, que Moisés se prepara y llega el momento de él salir, Dios le dice, vete, cumple conmigo. Pues Moisés salió con su familia, su esposa, sus hijos. Ay, ¿Ah? Porque iba en el momento de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo el mandato de Dios. Pero en el camino, dice la Biblia, el ángel de Jehová se le paró en el frente de Moisés y sacó una espada e iba a matar a Moisés en ese momento. Y cuando lo va a matar, dice la Biblia que la esposa, Séfora, sabía por qué Dios iba a matar a Moisés. Y Séfora cogió, y cuando vio la espada y que el ángel iba hacia Moisés para matarlo, Séfora enseguida cogió la primera piedra, cogió a su hijo sin anestesia, y cogió y le cortó el prepucio a su hijo. Y después, ya que hizo eso, se molesta con Dios y con Moisés. Y coge el prepucio y se lo tira a Moisés. ¡Ah, ahí está! Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Bueno, Séfora no era hebrea. Séfora no conocía bien al Dios de Moisés. Y estaba crudita. Estaba comenzando a conocer. Pero Moisés conocía el pacto que Dios había hecho con Abraham y que todos los hijos de Israel, aún los que no eran judíos y vivían en esa casa, al octavo día de nacer tenían que circuncidarlo. Por eso es que en Mateo, cuando habla que Jesús nació, dice que al octavo día bajaron al templo. ¿A qué? A circuncidar. Y hoy en día, dentro del pueblo de la iglesia, cuando digo la iglesia, estoy hablando de cristianos gentiles, nosotros. Hay quienes, cuando el niño nace, pues le hacen circuncisión, pero hay quienes no. ¿Verdad? Y los que no le han hecho circuncisión a su hijo, ¿algún ángel se va a aparecer con una espada? No. ¿Por qué? Porque eso es un trato con el pueblo de Israel. Hoy en día se hace por la higiene, ¿verdad? Que tiene pues unos beneficios, ¿verdad? Por eso se hace, pero no se hace. Inclusive, ¿cuántos aquí
se han preocupado de cuando nazca el nene o la nena, que al 8º día llevarlo a la iglesia para presentarlo al Señor? ¿Verdad que no? Hay veces que pasan meses. Pues eso era algo para el pueblo de Israel. Porque Dios hizo pacto entre él y los hebreos. Como Dios hizo pacto del sábado con los hijos de Israel. Guardarán pues el día de reposo, y especifica los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y el día que Israel deje de hacerlo, tiene un problema con Dios. Por eso es que si usted va a Israel, si usted va a Israel, y los hoteles son hoteles especiales, tienen una especialidad donde el viernes, ya a las 6 de la tarde, el judío no puede hacer esto en el ascensor, no puede hacer esto para arriba, porque el simple hecho de levantar el dedo y hacer así invalidó el día de reposo, porque no puede hacer ninguna obra ni puede hacer esfuerzo. Y ellos se paran en el hotel así, para arriba, y se montan 5º piso por no usar. Ahora, yo quisiera que alguien me busque Levítico 25 del 1 al 11 y me lo lea. Levítico 25 del 1 al 11. Que lo tenga, lo puede. Amén. Ajá. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás su fruto. Aguántate un momentito. Vayamos entendiendo la mente de Dios. Dios reposó, ¿verdad que sí? Dice la Biblia, el 7º día. Dios le ordena a los hijos de Israel que en el 7º día tienen que reposar por generación perpetuamente. Pero no tan solamente Dios le dice al hombre que tiene que reposar él, sino que le dice que cuando entren a la tierra prometida, ellos van a trabajar la tierra, pero en el 7º año, esa tierra tiene que reposar. O sea, que durante 6 años ellos van a estar labrando la tierra, va a estar sembrando, pero en ese 7º año, esa tierra no puede ser labrada. Esa tierra no puede, nadie puede coger una pala ni un pico y trabajarla. No pueden echarle semilla para que crezca, sino de lo que ya se había hecho durante ese año, van a recoger única y exclusivamente del fruto. No pueden tocar la tierra.
O sea, ya estamos viendo que no es solamente que Dios reposó, ni que le dijo al hombre que tenía que reposar, sino que ahora le dice al hombre, aun cuando lleguen a la tierra prometida, estas son mis instrucciones. El séptimo año tienen que dejar que la tierra repose. Sigue. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Ya para allá. Dios te está diciendo, estas son mis instrucciones. Tan pronto entren a la tierra prometida, los primeros 6 años van a labrar la tierra. Pero en el séptimo año, nadie la puede tocar, si no van a recibir del fruto de ella. Ahora, aparte de eso, van a coger por cada semana de años, son 7, ¿verdad? Durante 49 años van a labrar la tierra. Siguiendo el ejemplo que dice aquí, de cada 7 años tienen que dejarla reposar. Pero durante 49 años van a labrar la tierra. Pero en el año 50 no pueden tocarla. Porque ha sido santificada para mí. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo en mente el propósito original en Génesis capítulo 2, donde dijo que Él, después de trabajar 6 días, descansó el séptimo. Por lo tanto, el hombre tiene, y cuando digo hombre estoy hablando del pueblo de Israel, mujeres, hombres, niños, tienen que seguir su ejemplo y tienen que descansar. Y no tan solamente el hombre, sino la tierra. Ellos tienen que velar que se cumpla lo que Dios dijo con relación a la tierra. ¿Van viendo la mentalidad de Dios? En cuanto a lo que es el día de reposo. Sigan conmigo, todavía yo no he probado nada. Éxodo 20:10 dice más: el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Por eso el judío no hace así, al ascensor, porque eso es una obra. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Yo creo que cubrió todo, hasta los animales, ¿verdad? Mas el séptimo día es reposo para Jehová. No es que él va a reposar ese día, es que lo que el hombre va a hacer es para él, para satisfacer a Dios. O sea,
que cuando dice no hagas en él obra alguna, está hablando de que no se podía cocinar. ¿Por qué usted cree que cuando Dios le dice a Moisés, cuando el pueblo tenía hambre, y Dios le envió maná del cielo y codornices, qué fue lo que Dios le dijo? En el sexto día, le dijo, cada día ustedes van a coger la ración de ese día. O sea, que si en la casa habían 10 personas, pues tenían que coger la ración de 10 personas todos los días. Pero el Señor le dice, pero el día sexto, usted va a coger la ración de 2 días. Y tenía que seguir las instrucciones, no podían coger, el lunes no podían coger ración de 3 o 4 días, porque tenía un problema con Dios. Era la de ese día. Martes igual, miércoles igual, jueves igual. Viernes, entonces tenían que recoger la ración de 2 días. En otras palabras, que si habían 10 personas en esa familia, pues tenían que el viernes coger la ración de 10 personas 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué el viernes 2 veces y los demás días 1? Porque el sábado no podían hacer ninguna especie de trabajo, ni siquiera cocinar. Pastor, ellos no contestan mi teléfono en ese día. No es nada. No usan la electricidad. O sea, yo encendí la luz, si no puedo pegar. No, exacto. Entonces, para probar esto, ¿qué hora es? ¿Alguien me diga? 48. Para probar esto, vamos a seguir, ¿verdad? Como le está diciendo, Dios le había dicho a ellos que recogieron maná, comida del cielo, ¿verdad? La ración de un día, todos los días. Pero el viernes, el día sexto, tenían que coger la ración de 2 días, porque el sábado no podían salir, no podían. Señor, ¿dónde está la comida de hoy? El Señor le va a decir, ayuna, que no hay. No hay. Mire lo que dice Éxodo 31, 14 a 15. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. De la misma forma que cuando Moisés, Dios dijo, ve y liberte a mi pueblo, y Moisés se fue y el Señor le iba a matar por no cumplir con su pacto. El que no cumpla con mi pacto morirá. Sigue diciendo, verso 15, 6 días se trabajará. Este texto yo creo que hay que decirlo todos los días en la iglesia, en el pueblo de Dios, porque lo menos que hace el pueblo, los cristianos, es trabajar 6 días. Hay veces se trabaja 7 días y 2 trabajos. Okay. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. Y bueno, yo uso la palabra reposo, consagrado a Jehová. Y alguien puede decir, pues eso es ayuno. Sigan conmigo. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Pastor, Ajá. ese mismo, Ajá, bueno. en ese mismo libro, en el
versículo 13 dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, o sea, que son de él. Son de él, porque él lo estableció. Y eso es para satisfacerlo a él, no al hombre. Por eso es que yo siempre he dicho aquí, y siempre lo estoy repitiendo, que las cosas hay que hacerlas de la manera de quién, de Dios, no de nosotros. Si Dios dice algo así, tenemos que hacerlo así. No como nosotros pensemos, no, porque así es más fácil, no. Es la manera de Dios, y aquí lo estamos viendo. Y la consecuencia que eso trae. Éxodo 16, 22, 23 dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. No se podía cocinar el otro día. Y lo que guardan el día del sábado hoy en día, no cocinan el sábado. Eso lo veremos más luego. Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. No, pero no, pero eso no es por Israel allá, no, es donde quiera. Donde quiera. Deuteronomio 5:14 dice: mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ustedes notan que siguen usando la palabra reposo. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Para qué? Para que descanse. Y déjenme decir una cosa. El agua caliente me está cayendo a mí. Porque Dios no tan solamente está hablando allá, también a mí. O sea, que el día de reposo yo no puedo jugar baloncesto. Yo no puedo ir al parque con los niños. Yo no puedo ir a un restaurante. Ay, el domingo o el sábado la cocina está cerrada. Debe estar cerrada, pero no para ir a un restaurante. Tampoco es para yo ir de shopping. Ay, el culto se acabó temprano. Fíjate, está bueno para ir al mall. No. Tampoco es para cortar grama. No. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. En otras palabras, Dios le está diciendo: tú tienes que darle el ejemplo a ellos. Y así se está guardando el sábado hoy en día. Seguimos.
Éxodo 35:3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Y para qué se encendía fuego en el día en la casa? ¿Alguien sabe? El frío. ¿Para qué se encendía fuego todos los días en la casa? For the cold. ¿Ah? Para cantarse la que para cocinar. Porque ellos no tenían estufa, tope, ni dormir. ¿Verdad? Éxodo 35:3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de yo hacer así y soltar mi fósforo, si es que había fósforo para acá entonces, ya yo hice trabajo. Y eso es lo que Dios es tanto así para que entendamos. Números capítulo 15, versos 32 a 36, mira lo que dice. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Vamos a aguantarnos ahí. ¿Sabría ese hombre lo que Dios había dicho? Claro que sí. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué ese hombre violentó lo que Dios se había dicho? Una de dos cosas. O por negligente, por vago, porque el día anterior tenía que hacerlo, ¿no? O porque no pudo hacerlo y tenía una necesidad. Y dentro de esa necesidad se vio la obligación de salir a hacerlo. Sigan conmigo por donde yo voy. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Había cárcel para acá entonces. ¿Por qué lo pusieron en la cárcel? Dice, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Espérate, Dios dijo que tienen que morir. Pero entonces, si ese hombre estaba recogiendo y Moisés dice, espérate, métanlo en la cárcel en lo que yo hablo con el Señor, a ver qué vamos a hacer con él, porque yo no sé. O sea, Moisés no sabía qué iba a hacer cuando ya Dios había dicho, el que lo hiciera tenía que morir. Pues entonces, si Moisés aún así dijo, espérate, yo tengo que consultar esto, era porque quizás había una razón más allá. Y dice, no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muere aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. Miren la mentalidad de Dios. Las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Estoy seguro que eso fue una de las decisiones más difíciles para Moisés. Y más si había una necesidad. Pero Dios dijo, el que no cumpla, tiene que morir. Porque esa era la ley. Por eso la Biblia dice, el que quiere vivir por la ley, pues yo lo voy a juzgar por la ley. ¿Okay? Y murió. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto,
se hace culpable de todos. Así que el que hoy en día esté guardando el sábado fuera de lo que Dios ordenó, es culpable de toda la ley. Pero esto sigue. Esto fue lo que hicieron, me pelearon. ¿Y saben qué? Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Porque se debe el Testamento. La semana que viene continuamos.